Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de nuestro colectivo Generando Oportunidad. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ustedes saben que todos los días y todas las semanas tratamos de traerles temas de interés para que aprendan a llevar sus negocios, entre otros temas de salud por esto de la pandemia. Así que el día de hoy les presentamos a la doctora Leslie Ruth, que nos va a estar hablando de temas cómo sobrellevar la pandemia en temas mentales, etcétera. Muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Leslie Ruth Mireles Castañón, yo soy médico, soy egresada aquí de la Universidad Autónoma de Zacatecas, soy psiquiatra y soy egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara y soy psiquiatra, que es igual a ser psiquiatra de niños y adolescentes, egresada de la UNAM. Tengo una maestría en terapia cognitivo-conductual y estoy certificada en detección de autismo. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación y vamos a hablar un poquito. Yo creo que se vale estar interesado en qué pasa en la pandemia, ¿no? Exacto, justamente me gustaría que iniciáramos con eso, que nos platicara cómo se ha estado dando este fenómeno en cuanto a la salud mental en la pandemia. He escuchado por ahí, usted me desmentirá o no, que las citas con psicólogos y psiquiatras han aumentado potencialmente por el encierro, etcétera. Entonces, ¿usted cómo ve este panorama? Fíjate que más que el encierro, lo que sucede en la pandemia es que nosotros tenemos una forma de regular el miedo. Todos estamos preparados para poder regular el miedo. Tenemos un circuito que se llama circuito hipotálamo hipófiso corticoestriatal, que bueno, eso es, a fin de cuentas, es que nuestras glándulas están todas conectadas y se avisan entre ellas cuando tenemos que estar en una situación de miedo. Entonces, supongamos, ¿no?, que estamos tú y yo y de repente viene alguien y nos dice, tienen que salir porque se está incendiando. Entonces, nosotros activamos nuestro circuito del miedo y todas estas hormonas se vienen en cascada a nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para prepararnos para algo que se llama la huida. Esto es algo fisiológico y es normal en todos. ¿Qué pasa con la pandemia? La pandemia, desde que empezó, nos dijeron, ¿sabes qué? Si sales te vas a morir. Si tienes más de 60 años te vas a morir. Si eres diabético te vas a morir. Si eres hipertenso te vas a morir. Entonces todo esto generó no nada más una vez que nos avisaran, sino nos están avisando diario. Sí. Esto, imagínate estar viviendo una mala noticia durante más de un año y pico que llevamos ya de pandemia. Entonces esto genera muchísimo miedo y a fin de cuentas todos nuestros neurotransmisores y las hormonas reguladoras de miedo se descomponen. En estos momentos es cuando vienen situaciones de ansiedad, de angustia. Y aparte justamente por esto de cambiar nuestra rutina, ¿no? Cosas a las que no estábamos acostumbrados, igual y personas que se la pasaban productivos en la calle, saliendo, tener que estar 24/7 en tu casa es como también un entorno diferente, ¿no? Lo que pasa que a veces la mayoría de las familias mexicanas pues no tenemos el entorno familiar más favorable que digamos, ¿no? Y estar viviendo, a veces, por ejemplo, no sé, había un esposo que se iba y ya la esposa no lo veía, o había hijos que vivían con sus padres, pero de repente llegaban hasta la noche y ya podían convivir. Pero este aumento de convivencia generó que ya la disfuncionalidad, que la verdad no hay una familia funcional en México, o sea, es algo bien ilusorio, es una utopía. Entonces, la familia, tenemos todos nuestros rasgos y al momento de tener más convivencia genera mucha dificultad en la resolución de problemas. Ahora hubo pérdidas laborales, hubo menores ingresos porque se acortaron también los empleos, ¿no? Y todo esto genera muchísima angustia. Ok. Entonces, viendo este panorama, quisiera que nos contara o nos diera algunos tips sobre cómo sobrellevar, pues ahora sí que todo esta situación en diferentes contextos, tanto para las personas que igual han perdido a un familiar, para las personas que igual no están acostumbradas a estar tanto tiempo en su casa, incluso han aumentado los suicidios, se han dado por ahí hemos escuchado en las noticias que pasó tal situación con un menor de edad. ¿Esto es cierto también? Bueno, no es que haya aumentado la tasa de suicidio, en realidad no hay
ahorita no te puedo dar una cifra estimada en cuanto a prevalencia de suicidio, porque las últimas cifras ya estaban contabilizados suicidios en menores de edad y también en menores de 12 años y mayores de 12 a 19 años, que es una cifra que a veces es alarmante, pero que ya está desde el 2018, según la Encuesta Nacional de Salud. Entonces, ahorita todavía no se conoce una prevalencia en el aumento del suicidio, pero sí existen más situaciones que puedan tensar o que puedan llevar a la persona a aumentar el riesgo suicida. Y el riesgo suicida se mide como la intención de hacerme daño, independientemente de la forma, ¿no? que pueda llegar a tener alguien. Entonces, este aumento del riesgo suicida sí es algo que es bastante complicado y bastante difícil para atender en la sociedad, ya que pues habemos en toda la República Mexicana más o menos como 4.936 psiquiatras para 126 millones de habitantes, y de esos nada más sabemos 400 psiquiatras que atendemos menores de edad. Entonces sí, la cifra llega a ser bastante difícil porque pues no va a haber acceso total, ¿no?, a la población. Entonces sirven mucho estos espacios como el tuyo. Está muy muy padre que lo hagan, porque nosotros podemos al menos dar a conocer y decir, ¿sabes qué? No pasa nada si acudes al psiquiatra. Para empezar, yo creo que sería ese el tip principal, ¿no? O sea, no pasa nada. Puedes ir al psiquiatra, no estás loco, no es que estés, ya no puedas, no es que seas débil, no es que estés derrotado. Puedes acudir, porque de hecho eso, la valentía, eso habla de que eres valiente y de que quieres atenderte, que te quieres estar mejor, que quieres vivir. Entonces, primero sería como trabajar todo este estigma que tenemos alrededor de la salud mental, como decir, no, si voy al psicólogo o al psiquiatra, ya es porque toque fondo, ¿no? Así hasta se conoce, ¿no? Sí. Ay, no, al psiquiatra ya, y sí es cierto que ves casos muy difíciles, bueno, vemos casos de salud mental que sí son difíciles, claro, porque la mente es muy difícil, tal vez, ¿no? Y pues yo creo que eso sería una de las principales cosas que tendremos que hacer. Ahora, en redes sociales, sobre todo en Instagram, existe una situación en donde tú puedes estar pasando por episodios de ansiedad. ¿Qué sería un episodio de ansiedad? Yo creo que sería bueno platicar qué es. Entonces, puede ser un ataque de pánico o vivir un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué es esto? El trastorno de ansiedad generalizada, tienes que estar aproximadamente viviendo una fatiga crónica, una irritabilidad constante, sentir que tus preocupaciones ya están aumentando más de lo que la funcionalidad puede darte, que ocupa más del tiempo que le puedes dedicar ya a una preocupación. No digo que cualquier preocupación sea ansiedad, pero que una preocupación ocupe la mayor parte de tu tiempo, eso ya sería algo preocupante. ¿Hasta qué punto un ataque de ansiedad ya es considerado como grave? Como para tratarse, pues. Siempre es grave, o sea, no hay como un nivel porque fíjate que en salud mental todo es como cualitativo, casi nada es, más bien todo es de calidad, no es de cantidad, sino ya el punto en donde tú te llevas a ser disfuncional y ya no puedes estar sentado, ya te tienes que estar parando, ya están tus manos sudando, temblando, tus preocupaciones son demasiadas, tienes la boca seca. O sea, un ataque de pánico puede similar como si fuera un infarto. A veces se puede llegar a sentir una sensación de muerte inminente. Por ejemplo, en la consulta hay muchas personas que van derivadas del cardiólogo porque llegaron primero con él, porque pensaron que estaban sufriendo un ataque al corazón, ¿no? Pero en realidad era un ataque de pánico lo que estaban sintiendo. Y como que ese giro o ese pensamiento, el de que, es que el cardiólogo me mandó al psiquiatra, muchas veces no van o lo dejan pasar. Y si tú dejas pasar esto, o sea, por ejemplo, se sabe que la enfermedad mental puede empezar, pero va a llegar al consultorio de psiquiatría 10 años después de haber empezado. Y a veces cuando llega al consultorio, no sea de psiquiatría, sino de medicina general, va a recibir
casi la mayor parte, hasta el 70% del tratamiento equivocado. O sea, es una situación muy compleja porque a veces no se diagnostica adecuadamente. Entonces sí es bueno acudir con profesionales certificados, ¿no? ¿Y esto qué trae como consecuencias? El hecho de no tratarte a tiempo, que como usted lo comenta, tratarte 10 años después. Fíjate que hay una situación que se conoce como inflamación. No estoy hablando de cuando te pegas y se te inflama un dedo, ¿no? No estoy hablando de esto, sino que hay una situación que se conoce como inflamación celular. Esto es igual a cuando tú tienes presión alta durante mucho tiempo y no te la tratas. Tu arteria se va a volver dura. Entonces, acá en salud mental no es la arteria la que se vuelve dura, y lo digo dura porque no es aterosclerosis tampoco, pero esta situación de inflamación no permite que haya un recambio de neurotransmisores adecuadamente. Entonces, crónicamente eso pasa. ¿Y qué va a pasar? Que a la hora que lo trates, quizá los fármacos no te van a hacer el mismo efecto que cuando acudiste de una manera temprana. Okay. Existe el dicho, no sé si es un mito, es una realidad, de que cuando tienes una enfermedad mental o un padecimiento mental, sea el que sea, comienza a afectarte corporalmente. Te empiezan a salir enfermedades más crónicas. Somática se llama. Esta situación de somatización, lo que pasa que no hay como dos partes de la salud mental. La parte de la persona que ya está más educada en salud mental y sabe que una tristeza crónica está no adecuada, o que estar preocupado todo el tiempo, o que alucinar, todo eso. Pero hay otra situación, por ejemplo en depresión y ansiedad, en donde el cuerpo sí empieza a tener pues una pérdida de energía, una tensión muscular crónica, fatiga, hay disminución del interés. Entonces sí hay esta situación, y hay otra parte que es la que englobamos en los trastornos somáticos. ¿Qué es eso? O sea, no estoy pensando que tengo depresión ni nada, pero de repente tengo un desmayo, o de repente parece que convulsiono, o de repente dejo de moverme, por ejemplo. O sea, hay padecimientos psiquiátricos, específicamente estos que se llaman de disociación o somáticos, en donde puede haber como un daño neurológico, pero es algo pseudoneurológico, ¿no? Okay. Nosotros como jóvenes quizá de pronto no estamos muy informados sobre el tema. ¿Cuáles serían los signos o muestras de alerta de que ya nos tenemos que atender? Que tú digas, ¿sabes qué? Me está pasando esto, tengo que ir ya. Todo en salud mental es dependiendo de la función. Por ejemplo, si yo soy un chavo que me encantaba ir a la prepa, que me encantaba convivir con mis amigos, que me encantaba escuchar música, que me encantaba patinar, y de repente empiezo como, no, ¿sabes qué? Ya no tengo ganas de salir, mejor después nos vemos. Y ahora tiendo a tener algunas conductas como no adaptables. Entonces, en ese momento, no nada más él, sino los que están alrededor le pueden sugerir una valoración, que yo creo que sería lo más importante, porque muchas veces si lo hacen los padres, pues el chico se enoja, ¿no? Claro, entonces ya cuando lo hace un amigo o alguien más cercano, puede ser como tomado de una mejor manera. Y por ejemplo, ahora que hablamos de la juventud y la salud mental, ahora hay tendencia, ¿no? Como al consumo de sustancias y todo eso. Entonces, entre más cerca una persona joven se deprive de sueño, o se meta al uso de sustancias, o esté con mayor interés en los aparatos de luz artificial, tiene 10 veces más probabilidades de tener una depresión. O sea, simplemente la deprivación de sueño te puede llevar a una depresión. Y es algo como muy común en la adolescencia, ¿no? Que dices, no, pues me desvelo y no me importa, ¿no? Sí. Pero sí hay que mejorar los hábitos. Y aparte justamente esto que comentábamos hace unos segundos, de observar a tu alrededor, ¿no? Si tú ves que un familiar tuyo, un amigo, una persona está comenzando a actuar diferente, pues ya también es un signo de alerta, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Oye, te veo pues muy raro, vamos a tal lado. Claro, sí, lo mejor es eso, ¿no? Siempre como que tener
quitarnos nosotros también ese estigma, porque a veces, por ejemplo, mis colegas médicos me dicen, oye, ¿cómo le digo que vaya contigo? Y yo, pues así, así le tienes que decir, quitándote el estigma que hay en la salud mental, porque a veces, híjole, lo va a tomar a mal. Bueno, si lo toma a mal, pues yo hice lo que pude, ¿no? Yo hice lo que tenía que hacer para ayudarte y quizá personas le van a ir diciendo durante esos 10 años hasta que va a llegar a la consulta y en eso se anime, ¿no? Ok. Entonces, ya para ir cerrando este capítulo, me gustaría que nos contara algunos tips, sobre todo para las personas que han perdido algún familiar o para nosotros que de pronto pues, nos sentimos muy frustrados, encerrados. Somos jóvenes, de pronto también nos estresan cosas que quizá no son tan estresantes. Ajá. Entonces, ¿qué nos recomendaría usted? Bueno, fíjate que nosotros los mexicanos, dentro de nuestra tradición, pues es mucho este acercamiento a la muerte que a veces a algunos nos parece extraño, pero pues es parte de nuestro día a día. Y por ejemplo, el hecho de que tú le pongas un altar a la persona, porque fíjate que ahorita en pandemia, como no se puede despedirse de la persona, es algo muy complejo. Entonces, el otro día platicaba con una paciente mía y me dice, pues es que yo extraño mucho a mi papá porque falleció de COVID. Y me dice, pero es que mi mamá no quiere que vaya al panteón y yo quiero ir al panteón a llorarle. Y yo digo, o sea, quizá el entendimiento del adulto, porque los adultos somos a veces como muy cuadrados y rígidos, entonces eso hay que tratar un poquito de entenderlo. No tiene nada de malo ir al panteón a llorar, no tiene nada de malo llorar, no tiene nada de malo ponerle un altar, hacer un collage de la persona que perdiste, recordar aquellos momentos bonitos, ir juntando o tener hasta pertenencias suyas y hacer como todo este proceso que dentro de nuestra cultura mexicana que es pues los rosarios, ir a misa, dedicarle canciones, ver videos, cantar, no sé, muchísimas de nuestras canciones se refieren a la pérdida de los seres queridos, ¿no? Y esto de los altares también creo que es algo padre, hasta comida que se pone, ¿no? Recordar cuál era su plato favorito y hacer todos esos procesos de duelo que son particulares de nosotros como mexicanos. Para poder despedirnos, ¿no? Claro. Aunque sean espíritu Sí, y claro. mente. Finalmente, algunos tips o consejos que nos pudiera dar con todo esto de las clases virtuales. La mayoría de nuestra audiencia son jóvenes y nos enfocamos mucho en los jóvenes, entonces quisiéramos que nos dé algunos tips para pues sobrellevar este cambio que la verdad muchos no estábamos acostumbrados. Pues no estábamos nada acostumbrados nadie, ¿no? Pero fíjate que se ha reportado últimamente en homeschoolers aumento de dolores de espalda o de dolores de cabeza, disminución también de los hábitos. Entonces yo creo que lo principal pues es tener tu silla cómoda, ponerte tus protectores de pantalla, comprarte tus lentes con disminución, con este bloqueo de UV y creo que hacer todo esto para tener la menor alteración que podamos, digo, nunca se va a aparecer, ¿no? Pero podemos hacerlo. Y algo muy bueno sería apegarnos a los hábitos, o sea, levantarte en la mañana y hacer tu mismo hábito, cambiarte como tú te cambiabas para irte a la escuela, no sé, hasta chatear con algunos amigos, igual y ese chismecito que luego hace falta, ¿no? También, o tener estas, por ejemplo, ahora que están los videojuegos, pues tener estas reuniones de juegos online. Algo muy importante, que no son malos los videojuegos y a muchos adultos tenemos bien satanizados los videojuegos, entonces no, o sea, los videojuegos son algo muy bueno y la verdad ahorita es la forma en que el joven socializa, ahorita es la forma en que el joven está socializando, entonces claro que no hay que tener como, y a lo mejor estaría padre que habláramos de esto de la adicción al juego, porque tiene como sus puntos específicos para que también padres de familia que nos puedan ver o chicos que nos puedan ver, sepamos cuándo sí y cuándo no, esto ya se puede volver una adicción, ¿no? Okay. Entonces, todo esto y hacer ejercicio en tu casa, comer sano, bañarte diario, arreglarte diario y hacer como todo esto que está en los hábitos de conducta, ¿no? Y actividades lúdicas, ¿no? Para no estar en el aburrimiento de nada más en la computadora trabajando o estudiando.
Pues muchas gracias, doctora. Fue un gusto tenerla aquí con nosotros y que nos contara al menos un Qué poquito, linda, muchas gracias. al menos un poquito de lo que muchas veces a lo mejor no estamos informados, porque Claro. es cierto que la psicología muchas veces es un tabú para la gente, que no nos animamos a hablar de esto o no nos atrevemos siquiera a asistir a lugares donde se tratan este tipo de cosas. Entonces, finalmente, ¿dónde la podemos encontrar? Por si alguna persona de nuestra audiencia quiere acudir. Bueno, pues les voy a dar mi teléfono celular, es 492-112-2555 y ese es mi teléfono particular, aunque a veces no contesto porque ando ocupada, siempre contesto, en realidad me pueden mandar un WhatsApp y siempre contesto. Con alguna pregunta o lo que ustedes quieran, en mis redes sociales estoy como doctora Leslie Mireles y estoy en el Hospital San Agustín, en el piso número 2 de la Torre Nueva. Ahí tengo mi consultorio. Muy bien, pues muchas gracias, doctora, y muchas gracias a ustedes también que semana con semana nos sintonizan, nos ven y nos preguntan cosas. Así que nos vemos en un próximo capítulo con un tema nuevo, una persona, un invitado nuevo y nos vemos hasta la próxima.